Capítulo 3. Una visión. Una noche, 2 o 3 semanas después del regreso nupcial, cuando su hijo ya se había acostado, Rhoda permaneció sentada durante un largo rato, junto a las cenizas del fuego de la turba. Estaba frente a ellas. Las había estado moviendo para apagarlas. Y ahora, por encima de los rescoldos, contemplaba con atención a la recién casada, tal y como se le presentaba en su imaginación, que olvidó el paso del tiempo. Finalmente, cansada por el trabajo del día, ella también se retiró. Pero la figura que tanto la había obsesionado durante aquel día y los anteriores no iba a ser desterrada por la noche. Por primera vez, Gertrude Lodge visitó en sueños a la mujer que había suplantado. Rhoda Brooke soñó, pues sus afirmaciones de que realmente la había visto antes de quedarse dormida no iban a ser creídas, que la joven esposa, con su pálido vestido de seda y su sombrerito blanco, pero con las facciones espantosamente desfiguradas y arrugadas como por la edad, estaba sentada encima de su pecho, mientras ella yacía dormida en la cama. La presión del cuerpo de la señora Lodge se hizo mayor. Sus ojos azules observaban cruel y furtivamente el rostro de Rhoda. Y entonces la figura extendió su mano izquierda en un gesto de burla, para que el anillo de casada que llevaba puesto centellara ante los ojos de Rhoda. La mujer dormida, enloquecida mentalmente y casi asfixiada por la presión, forcejeó. El horrendo ser, todavía mirándola, se retiró hasta los pies de la cama, solo para aproximarse poco a poco, y así ocupar de nuevo su lugar en el pecho de Rhoda, mostrándole su mano izquierda como antes. Jadeando en busca de aire, Rhoda, en un último esfuerzo desesperado, extendió su mano derecha, agarró del brazo al espectro que la desafiaba y lo hizo rodar hasta el suelo, mientras se levantaba rápidamente con un grito sofocado. ¡Oh, Dios misericordioso!, gritó, empapada de sudor frío, sentándose en el borde de la cama. No ha sido un sueño. Ella estaba aquí. Aún podía sentir el brazo de su adversario. Incluso ahora parecía en verdad de carne y hueso. Miró hacia el suelo, al lugar donde había caído el espectro, pero no vio nada. No había nada que ver. Rhoda Brooke no volvió a dormirse aquella noche, y a la mañana siguiente, cuando fue a ordeñar, todos notaron cuán pálida y ojerosa estaba. La leche que ordeñaba caía en el cubo temblorosa. Su mano aún no se había calmado, y aún podía sentir el brazo de aquel ser. Volvió a casa para desayunar, tan cansada como si hubiera llegado a la hora de cenar. ¿Qué fue ese ruido anoche en tu cuarto, madre?, le preguntó su hijo. ¿Te caíste de la cama? ¿Oíste caer algo? ¿A qué hora?
justo cuando el reloj estaba dando las 2. Ella no se lo pudo explicar. Y cuando hubieron terminado de desayunar, Rhoda se puso a hacer sus quehaceres domésticos en silencio, ayudada por el muchacho, pues éste detestaba ir a las granjas, y ella era indulgente con sus aversiones. Entre las 11 y las 12, oyó que alguien abría la portezuela del jardín, y levantó la mirada hasta la ventana. A la entrada del jardín, pasada ya la portezuela, estaba la mujer de su visión. Rhoda se quedó paralizada. «Oh, sí, ella dijo que vendría», exclamó el muchacho, observándola también. «¿Dijo eso? ¿Cuándo? ¿Cómo nos conoce?» «La vi y hablé con ella. Hablé con ella ayer. Ya te había dicho que», dijo la madre enrojeciendo de indignación, «que nunca hables con nadie de esa casa y que no vayas por allí. Yo no le hablé hasta que ella me habló y no fui por allí. Me la encontré en la carretera». «¿Y qué le dijiste?» «Nada. Ella me dijo: ¿no eres tú el pobre chico que tenía que llevar aquel pesado bulto desde el mercado?» Luego ella miró mis botas y dijo que si llovía no conservarían secos mis pies porque estaban muy agrietadas. Le dije que vivía con mi madre y que trabajábamos mucho para poder mantenernos. Y así fue todo. Y ella dijo entonces: «Iré a tu casa y te llevaré unas botas mejores y veré a tu madre. También le regala cosas a la gente de los prados vecinos». La señora Lodge estaba cerca de la puerta, no vestida con seda, como Rhoda había soñado en su alcoba, sino con un sombrero de mañana y un vestido de tela ligera, que le sentaba mejor que la seda, y en su brazo llevaba una cesta. La impresión que le quedaba de la experiencia nocturna todavía era fuerte. El desprecio y la crueldad eran notorios en el rostro de la visita, y Brooke esperaba verlo lleno de arrugas. Habría escapado del encuentro si la huida hubiera sido posible, pero no había puerta trasera en la cabaña, y en un instante el jovencito había levantado el pestillo ante la suave llamada de la señora Lodge. «Veo que he venido a la casa correcta», dijo, mirando al chico y sonriendo. «No estaba segura hasta que abriste la puerta». La figura y los movimientos eran los del espectro, pero su voz era tan indescriptiblemente dulce, su mirada tan encantadora, su sonrisa era tan tierna, tan distinta a la del visitante nocturno de Rhoda, que ésta apenas podía creer en la evidencia que le mostraban sus sentidos. Estaba realmente contenta de no haberse escondido por pura aversión, como se había sentido inclinada a hacer. La señora Lodge traía en su cesta el par de botas que le había prometido al muchacho y otros artículos útiles.
Ante esta demostración de buenos sentimientos hacia ella y los suyos, el corazón de Rhoda le hizo amargos reproches. Aquella joven inocente tenía que recibir su bendición y no su maldición. Cuando se marchó, pareció que una luz se había ido del lugar. 2 días después, volvió para saber si las botas eran del número adecuado. Y en menos de 15 días, hizo otra visita a Rhoda. En esta ocasión, el muchacho no estaba. «He caminado mucho», dijo la señora Lodge, «y su casa es la más cercana fuera de nuestra propiedad». «Oh, espero que se encuentre usted bien. No tiene muy buen aspecto». Rhoda le dijo que se encontraba bastante bien. Y, en efecto, aunque era la más pálida de las dos, había más fuerza y más resistencia en sus bien dibujadas facciones y en su alta figura, que en la joven mujer de suaves mejillas que estaba frente a ella. La conversación se hizo bastante confidencial en lo referente a las fuerzas y flaquezas de ambas. Y cuando la señora Lodge ya se iba, Rhoda dijo: «Espero que no le siente mal el aire de por aquí, señora, y que no le haga daño la humedad de los pastizales». La más joven contestó que no se preocupara por ello, ya que su salud era buena por lo general. «Aunque, ahora que me acuerdo», añadió, «tengo una pequeña dolencia que me preocupa. No es nada grave, pero no lo puedo entender». Descubrió su mano y brazo izquierdos, y la forma de éste se apareció ante la vista de Rhoda, como aquel miembro que había contemplado y agarrado en su sueño. Sobre la superficie rosa y redondeada del brazo había unas débiles marcas de un color malsano, como producidas por un agarrón brusco. Los ojos de Rhoda quedaron fijos en las manchas. Le pareció discernir en ellas la forma de sus propios 4 dedos. «¿Cómo sucedió?», dijo de manera lacónica. «No lo sé», contestó la señora Lodge, moviendo la cabeza. «Una noche, cuando estaba profundamente dormida, soñando que estaba lejos, en algún lugar extraño, sentí un dolor repentino ahí en el brazo, tan agudo que me despertó. Debo de haberme dado un golpe durante el día, supongo, aunque no recuerdo haberlo hecho». Y añadió riéndose: «Le digo a mi marido que parece como si él hubiera tenido un arrebato de cólera y me hubiera pegado ahí. Supongo que desaparecerá pronto». «Ah, sí. ¿Y qué noche sucedió?». La señora Lodge pensó y dijo que haría 2 semanas al día siguiente. «Cuando me desperté, no podía recordar dónde estaba», añadió, «hasta que el reloj, que en aquel momento estaba dando las 2, me lo recordó». Había mencionado la noche y la hora del encuentro de Rhoda con el espectro, y Brooke sintió un escalofrío de culpabilidad. El mero descubrimiento la sobresaltó.
Ella no pensó en las consecuencias que traería ese nocivo incidente. Y todas las escenas de aquella espantosa noche volvieron a su mente con redoblada intensidad. «Oh, ¿será posible?», se dijo a sí misma cuando su visita hubo partido, «que yo ejerza un poder maligno sobre la gente en contra de mi propia voluntad». Sabía que desde el otoño la habían llamado bruja a sus espaldas, pero jamás entendió la razón por la cual se le había atribuido aquel estigma en particular. Por lo tanto, no había hecho ningún caso. ¿Podría ser esta la explicación? ¿Acaso habían sucedido cosas como esta antes? Capítulo 4. Una sugerencia. El verano se aproximaba y Rhoda Brooke temía volver a encontrarse con la señora Lodge. A pesar de que sus sentimientos por la joven esposa eran casi de afecto, algo en su interior parecía declararla culpable de un crimen. Pero a veces, la fatalidad dirigía sus pasos hacia las inmediaciones de Homestock. Cada vez que salía de casa, por cualquier otro propósito que no fuera su trabajo diario. Y así ocurrió que su siguiente encuentro fue al aire libre. Rhoda no pudo evitar sacar el tema que tanto le había ofuscado, y después de las primeras palabras, tartamudeó. Espero que su brazo ya esté bien, señora». Había observado con consternación que Gertrude Lodge llevaba yerto el brazo izquierdo. No está nada bien. De hecho, está bastante peor. A veces me duele terriblemente. Tal vez lo mejor sería que usted fuera a ver a un médico, señora. Ella contestó que ya había ido a ver a un médico. Su marido había insistido en que fuera a uno, pero el cirujano no parecía entender en absoluto la aflicción del miembro. Le había dicho que lo remojara en agua caliente, y ella lo había remojado. Pero el tratamiento no había servido de nada. «¿Me deja verlo?», dijo la lechera. La señora Lodge se subió la manga y descubrió la parte que estaba a unas pocas pulgadas de la muñeca. Tan pronto como Rhoda Brooke lo vio, apenas pudo guardar la compostura. No tenía ningún aspecto de herida, sino que el brazo, en este punto, tenía un aspecto marchito, y la huella de los 4 dedos parecía más clara que la vez anterior. Además, a Rhoda le pareció que estaban impresos precisamente en la misma posición que sus propios dedos habían tenido al agarrar el brazo durante aquel trance. El primero estaba cerca de la muñeca de Gertrude y el cuarto cerca del codo. El aspecto de la marca parecía haber llamado la atención de la misma Gertrude desde su último encuentro. «Casi parecen huellas de dedos», dijo, y añadió con una débil risa. «Mi marido dice que es como si alguna bruja o el mismísimo diablo me hubiera agarrado por ahí
y hubiera podrido la carne. Rhoda sintió un escalofrío. Esas son imaginaciones, dijo apresuradamente. Yo que usted no haría caso. No le prestaría tanta atención, dijo la más joven, con un titubeo. Si no tuviera la sensación de que eso hace que mi marido me aborrezca o me quiera menos. Sí, los hombres le dan mucha importancia al aspecto físico, o al menos algunos lo hacen. Él, por ejemplo. Sí, y al principio estaba muy orgulloso de mí. Solo mantenga el brazo tapado ante su visita. Oh, él sabe que la desfiguración está allí. Trató de ocultar las lágrimas que asomaban a sus ojos. Bueno, señora, espero sinceramente que desaparezca pronto. Y así, la mente de la lechera se vio nuevamente encadenada a aquel tema por una especie de horrible encantamiento cuando regresó a casa. La sensación de haber sido culpable de un acto maligno aumentó, por más que ella se esforzara en ridiculizar sus supersticiones. En el fondo de su corazón, Rhoda no se oponía del todo a una ligera disminución en la belleza de su sucesora, por cualquier medio que haya ocurrido, pero no deseaba infligirle dolor físico, porque, aun cuando aquella hermosa mujer había hecho imposible que Lodge reparara de alguna forma su pasada conducta para con ella, todo resentimiento por aquella inconsciente usurpación había desaparecido por completo de la mente de la mayor de las dos mujeres. ¿Qué pensaría la dulce y gentil Gertrude Lodge si tuviera conocimiento de la escena que ocurrió en el dormitorio de Brooke? No hablarle de aquello le parecía a Rhoda una traición a la amistad existente entre ambas, pero no podía decírselo espontáneamente y tampoco podía inventar un remedio. Reflexionó acerca del asunto durante la mayor parte de la noche y al día siguiente, después del ordeño matinal, se dispuso a ver otra vez a Gertrude Lodge, si podía, atraída hacia ella por una horrible fascinación. Al observar la casa desde lejos, la lechera pudo distinguir a la mujer del granjero cabalgando a solas, probablemente para reunirse con su marido en algún campo alejado. La señora Lodge la vio y avanzó en su dirección a medio galope. Buenos días, Rhoda, dijo Gertrude al llegar junto a ella. Iba a hacerte una visita. Rhoda notó que la señora Lodge sujetaba las riendas con cierta dificultad. Espero que... el brazo malo, dijo Rhoda. Me han dicho que tal vez haya una manera de descubrir la causa y tal vez una posible cura, contestó la otra con entusiasmo. Tengo que ir a ver a un hombre muy inteligente del Erial de Egdon. No sabían si vive todavía y no puedo acordarme de su nombre en este momento, pero me dijeron que usted sabía más acerca de él,
que cualquier otra persona de por aquí, y que podía decirme si aún se le pueden hacer consultas. Dios mío, ¿cómo se llamaba? Tú lo tienes que saber. No será el brujo Trendle, ¿verdad?, dijo su delgada interlocutora, empalideciendo. Trendle. Sí. ¿Vive todavía? Creo que sí, dijo Rhoda a regañadientes. ¿Por qué le llamas el brujo? Bueno, dicen, o solía decirse, que él era que tenía poderes que otras personas no tienen. ¿Cómo ha podido mi gente ser tan supersticiosa como para recomendarme a un hombre de esos? Creí que se referían a un médico. No pensaré más en ello. Rhoda pareció sentirse aliviada, y la señora Lodge reanudó su paseo a caballo. La lechera se había dado cuenta en su interior, desde el momento en que oyó que se la mencionaba como intermediaria de aquel hombre, que los trabajadores de la granja habían insinuado sarcásticamente que una bruja conocería el paradero del exorcista. Por lo tanto, sospechaban de ella. Hasta hace poco, esto no habría preocupado a una mujer con su sentido común. Pero ahora tenía una inquietante razón para ser supersticiosa, y la invadió un repentino temor de que aquel brujo Trendle pudiera mencionarla como la influencia maligna que estaba marchitando a la bella persona de Gertrude, y a que, en consecuencia, esto pudiera hacer que su amiga la odiara para siempre y la tratara como a un demonio con forma humana. Pero no todo había terminado. 2 días después, una sombra irrumpió en el marco de la ventana, proyectada en el suelo de Rotherbrooke por el sol de la tarde. La mujer abrió la puerta inmediatamente, casi sin aliento. ¿Estás sola?, dijo Gertrude. No parecía menos atormentada y ansiosa que la misma Brooke. Sí, dijo Rhoda. La mancha de mi brazo parece que está peor y me preocupa, prosiguió la joven esposa del granjero. Es tan misteriosa. Espero que no sea una herida incurable. He estado pensando nuevamente en lo que me dijeron acerca del brujo Trendle. Realmente no creo en esos hombres, pero no me importaría visitarlo simplemente por curiosidad. Aunque mi marido no debe enterarse bajo ninguna circunstancia. ¿Está lejos el lugar donde vive? Sí, a 5 millas, dijo Rhoda de mala gana. En el corazón de Egdon. Bueno, pues tendré que caminar. ¿No podrías venir conmigo para enseñarme el camino? Digamos, mañana por la tarde. Oh, yo no. Es decir, murmuró la lechera, a punto de desfallecer. De nuevo la invadió el temor a que algo que tuviera que ver con su bárbara acción en el sueño fuera revelado y que su persona se viera descubierta ante los ojos de la amiga más amable que jamás había tenido. La señora Lodge insistió, y Rhoda
Finalmente, asintió, aunque con mucho recelo. Por muy triste que le resultara el viaje, no podía obstaculizar conscientemente un posible remedio para la extraña aflicción de su protectora, y para evitar que se sospechara de sus místicas intenciones, decidieron encontrarse a la entrada del erial, en el rincón de un plantío que se podía ver desde el lugar donde ahora se encontraban.